Voy a presentar a los contertulios que me acompañan anoche, Chema Crespo, Ketty Garat, Graciano Palomo, pero antes vamos con otra polémica, la de los WhatsApps publicados por el diario El Mundo, que han sacudido la agenda política y mediática del gobierno. A través de estos mensajes hemos conocido la tensa relación entre Pedro Sánchez y su ex socio Pablo Iglesias, la presión que ejercía sobre los varones críticos, su reconciliación con José Luis Ábalos una vez fuera del Ejecutivo y su implicación directa en operaciones clave como el rescate a Air Europa o la fallida moción de censura contra Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Bueno, todas estas revelaciones han sido publicadas por el periodista Juan Malamet y el subdirector del Mundo, Esteban Urreiztieta, con el que vamos a charlar. Buenas noches y enhorabuena por... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esteban, por cierto, que es de Navaluenga, de Ávila, o procede de allí, va mucho, me consta, me lo están diciendo aquí mis contertulios. Esteban, lleváis varios días sin publicar más WhatsApps. ¿Esto significa que ya no hay más? ¿Lo estáis reservando para más adelante? ¿Estáis filtrando bien los contenidos para evitar conversaciones excesivamente personales? Pues efectivamente estamos trabajando sobre el material que tenemos y estamos valorando y contextualizando determinadas cuestiones, y en cuanto consideremos que hay algo que tenga relevancia pública lo vamos a seguir contando, ¿no? Hemos hecho una serie de 5 o 6 días con muchísimo contenido, con muchísimos mensajes, y vamos a retomar este asunto en cuanto lo consideremos, ¿no? ¿Dudasteis mucho en publicar todo el material que teníais precisamente porque podría desestabilizar a todo un gobierno? No, en absoluto, ¿no? La única consideración que como periodistas hicimos y hacemos habitualmente es que la información esté debidamente acreditada y tenga relevancia pública, ¿no? Y en este caso la información reunía todos los requisitos. Son las conversaciones nada menos que del presidente del gobierno con su entonces mano derecha, con el hombre que lo era todo para Pedro Sánchez en su gobierno, y en las comunicaciones se ve como todas las grandes decisiones y también las pequeñas pasaban por la figura de José Luis Ábalos, ¿no? Y desde luego hemos descubierto con estos mensajes, pues yo creo que una cara absolutamente desconocida del presidente, y a un presidente del gobierno sin filtros, sin maquillaje, que se expresa con total crudeza sobre los críticos, que recuperaba a Ábalos después de haberlo destituido, que era un pasaje absolutamente desconocido para los españoles, y que llegaba en un momento dado a confesarle que le echaba de menos y que valoraba mucho su criterio y su amistad. Yo creo que la relevancia pública, por mucho que se quiera, en fin, de manera artificial crear ese debate, es absolutamente innegable e indiscutible. No te voy a preguntar quién os filtró esas WhatsApp, porque los periodistas nunca tenemos que revelar nuestras fuentes, eso es algo que tiene que quedar muy claro, y más estos días. Pero ¿tiene algo que ver con lo que publicaba este fin de semana el diario El País sobre un chantaje de una persona cercana a la trama Koldo que amenazaba al gobierno que si no se cumplían ciertas exigencias publicaría grabaciones comprometedoras de Pedro Sánchez, Santos Cerdán y el ministro Ángel Víctor Torres? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, tú lo has señalado bien, El País no habla de WhatsApp, El País habla de grabaciones. Nosotros no hemos publicado ninguna grabación y, por lo tanto, bueno, pues es una información que tiene El País, bueno, y que debe responder, por lo tanto, el País de ella. Pero yo, de la lectura de esa información, creo que estamos hablando de cuestiones distintas, ¿no? El País habla de grabaciones con Santos Cerdán, supuestamente efectuadas por Koldo García, y es un material que si se está chantajeando al gobierno con esa información, desde luego nosotros no tenemos hasta el momento acceso a la misma. ¿Y hay mensajes que tengan algún tipo de relación con lo que investiga la UCO respecto a las presuntas mordidas de Santos Cerdán con adjudicaciones públicas a Acciona, en todo ese material que tenéis en la redacción? En lo que tenemos nosotros, no. Hay elementos que sí que se están investigando. Ahí están los mensajes que hemos publicado sobre el rescate de Air Europa, que es una operación que está en estos momentos en el foco de la justicia, en los que hemos revelado algo también absolutamente desconocido, que es que el presidente intervino personalmente para desbloquear el rescate en un momento en el que el rescate estaba completamente atascado por las reticencias lógicas, por otra parte, que ponía Nadia Calviño, porque se había descubierto que los propietarios de Air Europa se habían repartido dividendos millonarios
de manera prácticamente paralela a la petición de ese rescate de 500 millones de euros públicos y por lo tanto hay cuestiones bueno, que entroncan, como tú apuntas, con la investigación, ¿no? Está luego esa segunda parte que es previa al estallido del caso Coldo en febrero de 2024. Yo creo que todos teníamos la idea, y así lo había transmitido el gobierno, de que cuando se destituye a Ábalos en julio del año 2021, los puentes y las amarras se rompen por completo. De hecho, se había trasladado directa o indirectamente desde el Ejecutivo, pues que en cuanto el gobierno supo que Ábalos pudo haber participado en episodios supuestamente delictivos o cuando menos irregulares, pues que había roto la relación con él y sin embargo pues le vemos hasta poco antes de que se pusiera en marcha la operación y desde luego al mismo tiempo en que la UCO y la Audiencia Nacional estaba investigando a Koldo García, pues le vemos departir amigablemente con Sánchez, darle consejos, facilitarle argumentarios y todo eso desemboca en el mensaje que hemos comentado antes y que tanto ha impactado, ¿no? Porque yo creo que a todos nos recuerda aquel de Luis Fuerte enviado por Mariano Rajoy a Luis Bárcenas, donde le dice cuánto te he echado de menos, cuánto aprecio tu criterio político y tu amistad a una persona que todos pensábamos que ya estaba completamente defenestrada. Esteban, ¿y si el gobierno sabía de la existencia de estos mensajes hace 7 meses, como publicas hoy en El Mundo, por qué crees que no han reaccionado antes y sobre todo con una estrategia mejor? Porque la imagen que están dando es que van casi como pollo sin cabeza y sin dar explicaciones. Pues fíjate, hoy cuenta efectivamente Juan Malamed con mucho detalle que el gobierno supo al menos en octubre del año pasado que estos mensajes que hemos publicado en el Mundo formaban parte de 2 memorias externas que Ábalos entregó a Koldo y que fueron intervenidas por la Guardia Civil en febrero de 2024, que el gobierno analizó esos mensajes para preparar un gabinete de control de daños por lo que pudiera ocurrir, que en principio no le dieron mayor importancia porque lo consideraban conversaciones privadas y de ámbito estrictamente político y que por lo tanto consideraron que no suponían, que no constituían un riesgo para el presidente. Y sin embargo hemos visto a raíz de la publicación de las informaciones del Mundo cómo el gobierno, a pesar de haber analizado y reconocido que los mensajes eran absolutamente ciertos y que se intercambiaron entre el uno y el otro, pues les hemos escuchado a Óscar López, por ejemplo, decir que todo es fango y bulos, ¿no? A pesar de que, insisto, la información es absolutamente incontrovertible. A mí también me ha sorprendido la estrategia de defensa del gobierno. Bueno, hablas de Óscar López, él habla de fango, bulos, todo el gobierno habla de casquería, de salsa rosa, dicen que es un delito la filtración, aunque a renglón seguido dice que el contenido no es delictivo. ¿Debe estar preocupada Moncloa no tanto por los mensajes ya publicados, que parece que no, que están tranquilos, sino por lo que podáis publicar? Bueno, más que por lo que podamos publicar, que supongo que también por lo que contienen esos discos duros, porque esos discos duros contienen años y años de conversaciones con el presidente y con otros miembros del gobierno. Hemos publicado en El Mundo también mensajes con María Jesús Montero. Por lo tanto, estamos hablando de un material absolutamente ingente en el que el presidente y sus subordinados abordaban todo tipo de cuestiones. Otro de los argumentos que se está poniendo encima de la mesa, que se está esgrimiendo por parte del gobierno, es que, bueno, que estos mensajes no contienen, no aportan nada nuevo, que son absolutamente irrelevantes, ¿no? Todo eso después de decir que son un bulo. Vamos a ver, yo no sabía, yo no sé vosotros, yo no sabía que el presidente se reía de su ministra de Defensa y que la llamaba pájara, que se acostaba con el uniforme todas las noches. Yo no sé vosotros, pero yo no sabía con la dureza con la que se empleaba Sánchez con los varones críticos, a los que llamaba hipócritas, a los que decía que había que marcarlos y a los que condicionaba su apoyo al reparto
de recursos de los presupuestos generales del Estado, cuando él dice, bueno, estos que se quejan tanto y luego querrán recursos de los presupuestos. Yo no sabía, yo no sé vosotros, que el presidente intervino personalmente en el rescate de Air Europa para desbloquearlo y que tomó el control personalmente de esa operación y que le dijo a Ábalos, esto hay que meditarlo y hay que valorarlo detenidamente, y que vetó que Air Europa acabara en manos de IAG. Yo no sabía que Zapatero escribía a Ábalos diciéndole que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de la dictadura venezolana, era su íntima amiga y por lo tanto le pedía que se la cuidara. Es decir, todos esos pasajes y muchos otros que hemos publicado, insisto, yo no tenía conocimiento de ello y todos son extraordinariamente relevantes. Te has olvidado de la moción de censura de Castilla y León también, ¿eh? Y me he olvidado de la moción de censura de Castilla y León, donde efectivamente empezó todo y es un acontecimiento extraordinariamente relevante en la historia reciente de la política española, y vemos a un presidente del gobierno, en fin, promoviendo una operación con tránsfugas al mismo tiempo que el Ejecutivo siempre se ha posicionado en contra del transfugismo, ¿no? Es decir, cada uno de esos episodios que los hemos seleccionado de manera cuidadosa para que no sean comentarios simples de barra de bar, para que no se aborden cuestiones personales sin trascendencia alguna, todos esos episodios son extraordinariamente importantes, y de ahí que la sociedad española, que los lectores del mundo estén, yo creo que extraordinariamente sorprendidos y que estén siguiendo todas estas informaciones con fruición, y de ahí que pues, el mundo esté batiendo récords de tráfico durante los últimos días. Hay dos partes bien diferenciadas en lo que habéis publicado. Una es cuando Ábalos era ministro, un todopoderoso en el PSOE y mano derecha de Sánchez, y otra cuando salió del gobierno. Pero el presidente retoma, bueno, pues digamos por iniciativa propia, según ese WhatsApp, la relación con él. Yo no sé qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que has leído en esas conversaciones. Entiendo quizá esa frase, ¿no? Dirigida a Ábalos después de un tiempo y echándole de menos. No sé si es eso o hay algo que has leído que todavía no se ha publicado, por lo que todavía te sorprende aún más. Tú lo has definido muy bien. Hay dos partes muy diferenciadas. La parte del gobierno, donde la comunicación es absolutamente diaria, constante, sobre diferentes temas. En esa parte, el grueso de las conversaciones, y esto puede sorprender a los televidentes, versa sobre el control interno del partido. Es decir, vemos a un presidente absolutamente obsesionado con la crítica interna e inflexible con todo aquel que se salga del guión establecido, y vemos a un Ábalos convertido en un general secretario que hace de Doberman y llama a todo aquel que disiente del discurso oficial, por cierto, en algunas ocasiones con maneras bastante discutibles. Eso es muy sorprendente, es decir, que las conversaciones entre Sánchez y su secretario de organización versaban básicamente para mantener el rebaño unido. Y luego está la parte más inquietante, que es efectivamente después de la destitución de Ábalos en julio de 2021, donde después de 4 meses de silencio absoluto en el que no se produce ni una sola interacción, ni un solo WhatsApp, es Sánchez el que retoma el contacto a raíz de las primeras informaciones de The Objective. Dice que le muestra su solidaridad por los infundios que está viendo en la prensa, y a partir de ahí retoma la comunicación hasta volverlo a acoger a su lado y convertirlo de nuevo en un asesor de cabecera. Es verdad que en esa segunda parte desaparece la comunicación constante, desaparece la fluidez, los calificativos, la verborrea de Sánchez. Por lo tanto, hay un factor X que todavía no nos han explicado en el gobierno, que lleva a Sánchez a prescindir de Ábalos y que lleva a intentar recuperarlo después, pero manteniendo la distancia y con una prevención que llama la atención cuando uno lee las comunicaciones. Y a partir de que estalla el caso Koldo en febrero de 2024, se rompe por completo la comunicación directa y Sánchez y Ábalos no se vuelven a intercambiar un solo mensaje.
Sí, sí. Una prevención en el lenguaje, ¿no? Fundamentalmente. Me consta que habéis hablado con todas las partes antes de publicarlas, también con Ábalos. ¿Él os dio el consentimiento para publicar todos los mensajes que están en vuestras manos o solo unos cuantos? Bueno, la verdad es que el consentimiento no lo necesitábamos porque nosotros consideramos que no lo necesitamos porque la información tiene una extraordinaria relevancia pública, ¿no? Esa información la hubiéramos publicado sin el consentimiento de las partes, pero se da la circunstancia y lo ha declarado Ábalos públicamente. Él ha dicho que no tiene ningún inconveniente en que se publiquen esas conversaciones, que considera que es un documento de interés histórico, que él le dio esos mensajes a Koldo García porque quería que fueran la base de un futuro libro de memorias y, por lo tanto, el debate legal, que también lo ha planteado el Gobierno, sobre si la publicación puede tener algún tipo de derivada delictiva incluso, pues queda completamente zanjado, no solo con la relevancia, sino con el consentimiento público y expreso de Ábalos, que ha dicho que él no tiene ningún inconveniente. Ante una exclusiva de esta magnitud, que a cualquier periodista nos hubiera encantado tener en nuestras manos, ¿os habéis sentido respaldados plenamente, y resalto lo de plenamente, por la profesión? Porque yo he escuchado a compañeros criticando no solo que se filtre, sino que se publique, y miro de reojo aquí a mi compañera Ketty Garat, que sabe muy bien lo que es sufrir las críticas de los propios compañeros. Bueno, yo creo que por desgracia estamos acostumbrados a eso. Yo no sé, yo creo que nosotros tenemos muchos defectos y se nos puede criticar en muchas cuestiones, ¿no? Pero yo no recuerdo que nosotros hayamos cuestionado que compañeros nuestros hayan publicado conversaciones privadas entre cargos públicos con relevancia. Yo recuerdo cuando El País publicó, por ejemplo, el chat entre Casado y sus principales subordinados, después de aquella famosa entrevista en la cadena COPE, donde algunos de ellos le felicitaban efusivamente y demás. A nosotros jamás se nos ocurrió criticar aquello. Obviamente que si lo hubiéramos tenido lo hubiéramos contado. Qué sé yo, se me ocurren decenas de ejemplos. Yo no he visto críticas en la profesión porque se publiquen conversaciones privadas, pero que tenían interés público, entre Ignacio González y Eduardo Zaplana en el caso Lezo. Yo no vi a nadie criticar que se publicaran las conversaciones privadas por parte del mundo entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas, que eran conversaciones privadas, pero donde abordaban cuestiones extraordinariamente relevantes. Y de pronto aquí se inocula un mensaje por parte, como tú bien señalas, de periodistas, por el cual se dice que estas conversaciones que son privadas. ¿Cómo que son privadas? Es decir, por supuesto que son conversaciones privadas, pero entre dos cargos públicos en los que, por cierto, si os fijáis, Pedro Sánchez se refiere a Ábalos como José Luis, pero José Luis se refiere a Pedro Sánchez como presidente. Es decir, esto no es una conversación íntima de una pareja que está abordando cuestiones de índole sentimental o de alguien que está confesándole a una tercera persona un problema médico. Se está intentando confundir deliberadamente lo que son conversaciones íntimas y que por lo tanto tienen una protección especial con conversaciones que tienen un interés público, como digo, y no me cansaré en repetirlo, absolutamente incuestionable. Por eso todos los medios las están recogiendo y por eso pues toda la sociedad española está al cabo de la calle de lo que estamos publicando. Pues Esteba, de nuevo mi enhorabuena por esa exclusiva. Estás cerrando el periódico a estas horas, la portada, las páginas principales. ¿Alguna exclusiva más relacionada con los WhatsApp para mañana? Bueno, mañana no, pero vamos a continuar con el tema y por lo tanto aconsejo a todos los espectadores de la televisión de Castilla y León que sigan comprando, que sigan leyendo El Mundo, porque seguro que va a haber nuevas sorpresas. Seguro que sí. Muchas gracias por atendernos.